Bueno, si quiere invocamos al Espíritu Santo para poder iniciar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, que eres dador de los dones, que con tu luz que envías desde el cielo, siempre ayudas a iluminar nuestras mentes y a disipar nuestras tinieblas y también nuestra ignorancia. Ven y acompáñanos en esta tarde, ayúdanos siempre poder comprender los santos misterios de Jesucristo a través de las celebraciones de la Iglesia, especialmente de la Eucaristía, la cual es alimento para nuestra alma y camino para llegar a la meta del reino celestial. Acompáñanos siempre y en todo lugar, así como eres omnipresente, estás en todo lugar, a donde vayamos, anda siempre con nosotros, ya que del bautismo que estás con nosotros no nos abandonas y nos santificas y nos llenas siempre de tu amor y de tu gracia. Te lo pedimos, tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. María, Amén. trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Ruega por nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Hoy estamos con los temas, con 4 temas, del 7 al 10. ¿Cómo les fue con la lectura? Bueno, vea, A yo le mí, voy a hacer espera. Yo leí Eso el espero, capítulo ¿sí? 7, leí el capítulo 7 y después parecitas de los otros capítulos porque le daba chance. Aquí tengo mucho, digamos, muchas obligaciones, eso no me daba chance. Pero me gustaría que usted nos hiciera un comentario de estos capítulos porque a mí me interesan mucho sus comentarios. No Doña Ana, tengo verás ni que se le nada. está cortando y entonces no le entendí. ¿O soy yo? debe ser Que me A doña los gustaría demás que nos tampoco se dieran, les... Marisabel. Sí, se le oye Dígame. cortado. Se le oye A ver, cortadillo. pues sí. Dígame, doña Ana, a ver si le entendemos. que me gustaría que usted nos hiciera un comentario sobre estos capítulos. No tengo ninguna duda, pero me gustaría que usted nos comentara. Sobre cada uno de los capítulos. Sí, exacto. Bueno, en una hora son 4 capítulos. Me está poniendo una tarea muy complicada. Cuatro Vamos a ver si Padre, palabritas. primero, si los demás tienen alguna padre, duda, pero les va viera Juan. que interesante porque lo que dice la compañera, yo no sé, como más en resumen, yo también quería como, es demasiado hermoso el tema, pero yo quería como que usted nos ayudara a resaltarlo, a, Me están a jugando decirnos, chueco. no, es que es demasiado hermoso A ver, y don Germán, profundo. ¿usted también quiere que yo le haga un resumen del capítulo? Y Bueno, yo decía que aquí eso, en mi casa me tienen acostumbrado que las mujeres mandan. no, 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 no. Ah, No, adelante, adelante, padre. ahí no es que la Eh, gallina es brava, es que el gallo es manso. No, 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 no. Sería muy, muy jugoso. y yo no sé, me Vea, el quedé como, capítulo 7 que habla acerca de la catequesis mistagógica de la misa, estamos hablando de toda la parte pedagógica, iluminativa. Cuando estamos hablando de mistagogía, estamos hablando de toda la parte que ilumina a quien está celebrando la misa. Y recuerde que la misa la celebramos todos. El cura preside la celebración, pero todos vamos con el sacerdote a celebrar la misa. Entonces, lo que nos está hablando aquí es de las partes de la misa y del previo y de la continuación de la misa en la vida. Es el capítulo que nos habla que la Eucaristía es una celebración, o sea, no es un hecho social. Cuando hablamos de que la iglesia celebramos con ritos, celebramos con signos, con símbolos, con oraciones y que todo eso se conjuga para que oremos, estamos hablando de que celebramos. Y cuando estamos hablando de celebración, estamos hablando de ser, perdónenme tal vez la analogía, una fiesta. Vamos a celebrar un misterio, o sea, vamos contentos a reunirnos para festejar un acontecimiento. Porque nosotros no celebramos cosas, celebramos a alguien que hizo
que tuvo acontecimientos que llegan a ayudarnos a nosotros en nuestra vida en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de salvación. Entonces, la Eucaristía es una celebración porque nos reunimos a festejar. ¿A quién festejamos? A Dios. ¿A cuál? Pues al Dios uno y trino, porque la Eucaristía es trinitaria. Y entonces, la Eucaristía se le ofrece al Padre, y ustedes ven casi todas las oraciones empiezan hablando de Dios Todopoderoso, hablando del Padre, por medio de su Hijo Jesucristo, que es la ofrenda que presentamos, y en las mismas oraciones lo van a ver, que por tu Hijo Jesucristo has dado esto a la iglesia, nosotros mismos se lo decimos, y lo hacemos en el Espíritu Santo que nos reúne a todos y que está en todos gracias al bautismo. Entonces es una celebración que nosotros estamos ahí festejando a un Dios que ha hecho cosas concretas con nosotros y que entonces nos ha dado un depósito de la fe, la cual expresamos a través de esa celebración. Cuando yo voy a la Eucaristía y voy a celebrar mi fe, la fe que ya tengo. No me voy a inventar una fe nueva o una fe contraria, sino que la fe que yo tengo, yo voy y la voy a manifestar en esa celebración. Entonces, la iglesia es comunidad, está manifestada en donde dos o tres se reúnen en el nombre del Señor. Ahí estamos todos. ¿Sabemos que ahí está la presencia de Dios? Sí. ¿Por qué? Porque se hace presente en el cuerpo y la sangre. Espérense. Ya, cuando hay dos o tres reunidos en el nombre del Señor, ya está Él ahí presente. Ya que Dios está ahí presente, porque ya hay personas Eh, reunidas para celebrar. eh, Y entonces lo vamos a ir haciendo con una serie de pasos, que ustedes ven ahí los pasos de la misa, pero que se ponen ahí para que entendamos lo que estamos celebrando. Por eso es catequesis mistagógica de la misa. Nos ilumina, nos enseña, nos educa, pero la Eucaristía es una sola. Porque si yo les digo que la Eucaristía, entonces, no es una sola, sino que hay partes de la Eucaristía, ustedes me van a decir, ¿y cuál es la más importante? Y a como somos de mañosos los ticos, llegaríamos a la misa solo a la parte más importante. Ajá, ujú. Pero la Eucaristía es un todo, es una sola. Por ende, toda ella es importante. Por eso yo participo de toda la Eucaristía, porque es una sola celebración. Una celebración de cumpleaños de una persona tiene partes, ¿cierto o no? Pero la celebración del cumpleaños es una sola, que consta de queque, de piñata, de helado, de arroz con pollo, de música. Si usted me dice Ujú. cuál, que la parte más importante del cumpleaños es la piñata, no, es una parte de la fiesta y que tal vez a muchos les gusta, pero es una parte. Entonces, hay ritos iniciales en la misa, hay liturgia de la palabra, hay liturgia eucarística, hay ritos finales. Eso está así distribuido para iluminarnos, es mistagógico, es para educarnos, para enseñarnos. Para eso es, por eso se divide la misa en partes, pero toda la misa es un todo y es importante toda. Y siempre entonces surge la pregunta en la gente, ¿y a qué parte de la misa puedo llegar para poder comulgar? Y para cumplir con el precepto dominical. Ah, El Papa Francisco en las catequesis de la Eucaristía del año 2017 dijo, la Eucaristía empieza con la señal de la cruz. Si usted llegó después de eso, ya llegó tarde. Y ya llegó tarde, no está cumpliendo con el precepto dominical y tenés que ir a buscar otra misa ese domingo si querés cumplir con el precepto dominical. Porque la misa es un todo, es una sola. No, la división es solo para que podamos entenderla. Entonces hay ritos iniciales que inicia, dice el misal romano, cuando ya está la comunidad reunida.
Si no hay comunidad, pues entonces no hay misa, ¿verdad? Pero bueno, el padre puede celebrar con una persona si quisiera. Pero cuando ya la comunidad está reunida, entonces ya empieza la misa. Ese es el momento, cuando hay una comunidad reunida. Empezamos invocando al Señor, que se nos hace un saludo litúrgico. Un saludo litúrgico no es hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, es un saludo civil. El saludo litúrgico es un saludo mesiánico, es la manera como nos podría a nosotros saludar el Señor en la entrada al cielo. Vean que el ángel el saludó a María, Dios te salve María. No es que el ángel no le está diciendo Dios te está salvando María, la está saludando, Dios te salve, salve es un saludo, Dios te saluda María. O sea, la manera como el ángel saluda a María es un saludo escatológico, es un saludo del cielo. La manera como nosotros saludamos a la gente en la misa es con un saludo litúrgico, o sea, con un lenguaje celebrativo, no con un lenguaje popular. Después de ese saludo, vamos a pedir al Señor, no vamos a pedir, vamos a ir a reconocernos pecadores delante de Dios. ¿Por qué? Porque yo no puedo llenar un vaso que ya está lleno. Yo tengo que vaciar ese vaso primero. Y nosotros vamos cargados de muchas faltas, de problemas, de situaciones. Ir y empezar con un acto de humildad, como es el acto penitencial, porque es un acto de humildad, entonces me permite a mí vaciar mi vaso para que a partir de ahí Dios lo llene. Dios lo llene. Hay que matar el tabú o lo que dice la gente, que ahí se perdonan pecados en ese acto. No, ahí no se perdona ningún pecado, para eso está la confesión. El acto penitencial es un acto de humildad, donde yo reconozco que soy pecador y a razón de eso puedo hacer el que sigue. Ten piedad, porque yo invoco al Señor y le digo, ten piedad de mí, vea que yo soy pecador. Ten piedad. Por eso existen los dos juntos. Reconocer el acto penitencial es de dos partes. Yo reconozco mis culpas, me reconozco como débil, como pecador, y le invoco al Señor para que venga en mi ayuda, porque soy débil, y si no es con la ayuda de Dios, pues no puedo, no la logro. Si es domingo, cantamos el Gloria para alabar al Señor y alabamos al Señor contando las cosas que Él ha hecho por nosotros. Esa es una forma de alabar a Dios, contar las cosas que Él ha hecho por nosotros. Y esa parte, los ritos iniciales terminan con la oración colecta, que se llama colecta porque recoge las intenciones de todos. Cuando yo voy a misa, yo voy con una intención, que por salud, que por trabajo, que por fulanito, que por fulanita, que por la familia, que etcétera. Todos vamos con algo, todos tenemos que llevar algo de intención. Y cuando el sacerdote dice, oremos, usted ahí cierre sus ojos, aproveche ese momentito de silencio y dígale, Señor, por esto y por esto y por esto y por eso hasta donde le alcance. Y si era solo por intención, pues ahí la suelta. Para que entonces el sacerdote recoge, eleva sus manos hacia Dios, como diciendo, aquí las canalizo, ahí van. En la oración que el sacerdote dice, ahí van todas las intenciones de los que estamos ahí. Esos son los ritos iniciales. ¿Cuál es el objetivo de los ritos iniciales? Disponer a la asamblea. Porque lo que sigue es muy importante y de hecho es una de las dos partes principales de la misa, escuchar la palabra de Dios. Es muy importante. ¿Por qué? Porque es el banquete de la palabra. Dios va a estar realmente ahí presente en el banquete de la palabra. Tan presente va a estar ahí Dios como lo va a estar en su cuerpo y en su sangre. Y esto no lo digo yo, lo dice Benedicto XVI en Verbum Domini. Así como está el Cristo presente en su cuerpo y en su sangre, está en la palabra de Dios. Por eso estos ritos nos ayudarán a disponernos para pasar a la liturgia de la palabra, donde vamos a escuchar cómo Dios ha venido ayudando al pueblo de Israel desde los tiempos de Abraham, cuando no había pueblo todavía,
cuando Dios elige tener un pueblo y cómo, entonces, del Antiguo Testamento pasamos al Nuevo para que desde Jesucristo veamos cómo va a seguirnos ayudando a todos nosotros. Y después vienen las cartas de Pablo y los demás de cómo se concretiza eso con la iglesia. ¿Ok? Entonces, que ahí nos ilumina. Dios está ahí presente hablándonos con su palabra. Por eso a mí me produce a veces un poco de disconformidad el escuchar a gente decir, es que yo no voy a misa porque no puedo comulgar. Y no estoy recibiendo a Dios en su palabra, que está realmente presente ahí. Entonces, porque no pueden recibirlo de manera sacramental, se pierden todas las maneras, las otras maneras de poder recibir, todas las otras. De ahí pasamos a la liturgia eucarística, que es donde se prepara la mesa del altar, que ya está un poco preparada, pero ahí sobre ella se preparan los dones, porque el altar representa a Cristo, el Cristo del sacrificio, el Cristo del banquete, porque son las dos dimensiones de la Eucaristía, sacrificio y banquete. Entonces ahí se prepara, ahí se ofrece la víctima y de ahí se nos da a comer a todos. Y es una parte muy central porque con la anáfora, con la plegaria eucarística, podemos ver la acción del Espíritu Santo al imponer el sacerdote las manos, como le estamos diciendo al Padre, que por medio del Espíritu Santo a esa ofrenda que es Jesucristo la acepte como sacrificio agradable para salvación de todos nosotros. Y cuando ya hemos reconocido eso, entonces le pedimos, bueno, santifícanos a nosotros tu iglesia, pedimos por el Papa, pedimos por el obispo, pedimos por los difuntos, pedimos la intercesión de los santos, si hay una intercesión particular, pedimos por los bautizados, por los recién casados, por los que piden primera comunión, por la confirma, depende, a razón de que estamos en ese momento con Cristo presente sacramentalmente. Entonces ya podemos hacer eso, pedirle, pedirle, hasta llegar al punto donde ya podemos pasar a los ritos de la comunión, ya estamos en la liturgia eucarística, digo ritos de la comunión, lo digo en plural, aunque el misal lo dice rito de comunión, pero consta de varias partes. Y consta de varias partes porque hay 3 de comunión espiritual y una de comunión sacramental. Entonces hay comunión espiritual cuando rezamos el Padre Nuestro, nos conectamos, hacemos comunión con el Padre. Hay comunión con los hermanos en el rito de la paz. Yo les comparto, ahí está Cristo presente, el resucitado que me bendice. Yo lo tengo, usted lo tiene, yo se lo doy, usted me lo da. Eso es la paz. No es pedir perdón, no es reconciliarnos, no. Es que yo estoy ahí con un Cristo vivo, se lo estoy compartiendo, pero le digo, el Señor esté contigo. Y a mí también me lo dicen. Y creo que ustedes no lo saben, pero la respuesta no es si con tu espíritu, es amén. Cuando a mí me dicen, el Señor esté contigo en la paz, digo, amén. Y yo le digo, el Señor esté contigo y te tiene que responder amén. Pero eso la gente no lo sabe. Hay que leer para entenderlo. Después pasamos a la comunión con Cristo de manera espiritual. Cuando cantamos el Cordero de Dios, se da la fracción del pan, estamos haciendo comunión con el Hijo de Dios. Entonces, ya llevamos 3 comuniones espirituales. Y ya de ahí pasamos a la comunión espiritual para aquellos que pueden recibirla de manera sacramental. Pero que a mí me digan que después de haber recibido a Cristo en su palabra, verdadera banquete de la palabra, y 3 comuniones espirituales que no han comulgado, entonces, ¿en qué quedamos? Y tras de eso se inventan la oracióncita esta de la comunión espiritual, que para los que no pueden comulgar, como si fuera ahí el premio de consolación, porque sinceramente es como eso. Cuando no han entendido que ya han comulgado espiritualmente 3 veces y sacramentalmente la palabra de Dios, y ahora esta otra la que se perdieron, pero ya habían comulgado 4 veces en la misa. Y la misa continúa en la vida. A nosotros nos dan la bendición y nos dicen pueden ir en paz. No es que nos vayamos tranquilos. Pueden ir en paz, es un envío, como envió Jesús a sus discípulos, sea los 12 o sea los 72. Vayan en paz, vayan a comunicar lo que han recibido. Si yo recibí a Cristo, si yo lo recibí, eso no es un evento cualquiera, es algo que marca la vida. Yo tengo que ir a contarle al otro, pues lo bueno que ha sido Dios conmigo.
Por eso la misa continúa en la vida, nos dice el capítulo 7 al final. Cada quien va a ir a contar las maravillas que ha hecho Dios. Vean que solo este primer capítulo me llevó 20 minutos a hablarles. Y me resumen. Si les Muchas explico los otros tres, gracias. si les explico los otros tres, no me alcanza la hora. Por lo menos te capítulo, ¿cuál paría? Doña Ana, se les sigue cortando. Ay, te gusta hablar aquí. Doña Ana, le recomiendo que quite el video y deje solo el audio para que le mejore el internet. Ok, ¿qué tal? ¿Se oye mejor? Completamente. Ah, bueno, perfecto. ¿Qué nos estaba diciendo? No, padre, qué interesante eso, porque mucha gente de verdad piensa que si no comulga está desperdiciando el tiempo en misa, ¿verdad? Y es muy Exacto. difícil que esas personas entiendan que aunque uno no comulgue, debe ir a misa, porque es un mandato primero, y después porque siempre se reciben esas gracias de comulgar Sí, en la palabra y espiritualmente, ¿verdad? Sí. sí, exacto. Padre, si Bueno, el puede, capítulo, nos habla, no, que si nos puede, nos habla de los otros capítulos un poquito. primero pregunto, ¿hay preguntas sobre el capítulo 8? Padre, yo quiero hacer una pregunta general, si usted me permite. Dígame. Porque a lo largo de la lectura hemos ido encontrando, por ejemplo, la presencia de Cristo en las especies del pan y del vino, la presencia de Cristo en la palabra, pero también la presencia de Cristo, o no, la presencia no, la representación de Cristo en el altar, que hay una presencia de Cristo en el presidente de la Eucaristía, que hay una presencia de Cristo en el pueblo. Entonces me parece Son los como que... diferentes modos, Sí, son los correcto. diferentes modos de estar Cristo presente en una celebración. Te corrijo, no es representación de Cristo en el altar, es Cristo presente en el altar, porque Ah, ok. el altar cuando se consagra con el santo crisma. El Ajá, crisma es el óleo que está consagrado, no bendecido. Consagrado significa que tiene la presencia real de Cristo como lo tiene el pan y el vino, o el cuerpo y sangre, perdón. ok. Entonces, cuando un altar se consagra, se llena de crisma, todo, porque ese altar ahora es Cristo. Por eso no se puede usar para planchar los manteles, ni para subirse a cambiar el bombillo, ni otras cosas por el estilo que ahí se hacen, ni para firmar el acta de matrimonio, hacer los actos protocolares de graduaciones, cuando se presta la iglesia para graduaciones, etcétera, etcétera, y etcétera, que son bastantes, porque el altar es realmente Cristo. Por eso cuando yo voy a servir como lector o voy a subir al presbiterio para algún servicio, la reverencia se la hago al altar por más que el sacerdote se enoje, yo se la hago al altar, porque el altar es Cristo, el Cristo del sacrificio, el Cristo del banquete. El sacerdote está en persona Cristo, o sea, como si fuera Cristo, en cuanto que está dirigiendo la celebración, pero tiene mayor precedencia el altar que el sacerdote en este caso. Si yo voy a subir al presbiterio a servir a la comunidad, le hago la reverencia al altar. Si en cambio yo me voy a acercar al sacerdote directamente a él, cuando ya me acerco a él, le hago la reverencia a él, pero si no, se la hago al altar. Entonces, Ah, ok, hay perfecto. diferentes modos, a veces se les llama modos de la presencia de Cristo. Entonces, Cristo está presente en la comunidad reunida, porque donde dos o tres se reúnen, ahí estoy yo, en medio de ellos. Está presente en el altar, que está consagrado, está presente en la palabra, que realmente es presencia de Cristo. Cristo está hablándole a su pueblo, está presente en el cuerpo y la sangre de Cristo, etc. Entonces, son modos de la presencia de Cristo. Son ¿Y qué hace la modos. diferencia, padre, en esos modos? Esos modos, pues la diferencia, la específica, te lo digo con el cuerpo y la sangre de Cristo. La que es sacramental es un signo todavía más visible.
es más patente porque no solo la puedo ver, sino que la puedo tocar y la puedo comulgar. Yo la puedo llevar conmigo, o sea, Cristo va conmigo. La presencia en la asamblea termina cuando ya no hay asamblea. En cambio, la presencia de Cristo sacramental se fue conmigo, se la llevé yo. Es una presencia que no se acaba. Ok, ¿Entiendes? perfecto, muchas gracias, padre. Mucho gusto. Este, bueno, el culto eucarístico en la vida de la iglesia, el culto eucarístico empieza más o menos en el 900 después de Cristo, en razón de que hubo una de las crisis que han habido acerca de la Eucaristía, donde la gente dudaba de la presencia real de Cristo, entonces se empieza con el culto eucarístico de exponer las sagradas especies para que la gente volviese a entender que ahí estaba realmente la presencia de Cristo. Estamos hablando de la teología medieval, ¿verdad? El medioevo empieza en el año 400 y termina en el año 1400, 1500, más o menos 1100 años de la etapa medieval. En esa etapa hubo crisis de la Eucaristía, como las tenemos hoy en día, donde la gente dudaba de la presencia real de Cristo. Por eso se da el culto eucarístico fuera de la misa, donde se expone el Santísimo en una custodia para que la gente vaya, haga su oración, porque en algún momento dado fue más fuerte la presencia de la gente en la exposición del Santísimo que en la propia celebración de la misa. Sí, sí, iba más gente. A razón de eso, de que no entendían de la presencia de Cristo, e incluso hoy en día hay algunos movimientos que le dan mucho auge a la cuestión de la adoración y no van a misa y se les olvida que si la hostia no se consagra en la misa, no habrá adoración después. No habrá adoración después. Por eso hoy en día se recomienda que los jueves que tenemos nosotros en Costa Rica, la hora santa, que aquí en Italia se le llama la exposición del Santísimo, se haga en continuidad con la misa y que la hostia que se va a colocar se consagre en esa misa para que se entienda que es una unión, que es una sola celebración, pero a veces los curas no entendemos cómo hacerlo. Entonces, usted no da la bendición final, sino que dice la oración después de comunión, si tiene que dar aviso los da, y una vez que termina de eso, empieza el canto para exponer el Santísimo, ya te traen a custodia, te la ponen en el altar, te quitas la casulla, te pones la capa pluvial y empiezas de una vez el tiempo de adoración. ¿Y qué es lo que hace el culto eucarístico? Es una Eucaristía alargada. La Eucaristía se alarga y culmina con la bendición y las alabanzas finales que se le hacen al Santísimo. Entonces es una única celebración, pero nosotros seguimos entendiendo el culto eucarístico como el culto de misa, por aparte. Y se nos olvida que son dos partes de una sola. Es prolongación de la Eucaristía. Y sin Eucaristía no hay lo otro. Porque la Eucaristía es donde se consagra la hostia para poder ir después al culto eucarístico fuera de misa, a la exposición. ¿Ves? Pero bueno, lo que quiere el capítulo 8 es que ustedes entiendan que el culto eucarístico sufrió altibajos a lo largo de la historia, y incluso hoy lo seguimos teniendo en algunos momentos, o lo hemos tenido, y que entonces por eso las reacciones de la iglesia de la exposición del Santísimo. De hecho, no me acuerdo el Papa que le encargó a San Buenaventura y a Santo Tomás la elaboración de la misa del Corpus Christi como parte de la reacción para provocar la devoción de la gente a la Eucaristía. Y cuentan ahí los que saben que, bueno, llegó Buenaventura, en aquel momento no era San Buenaventura, y llegó Tomasito, ¿verdad? Juntitos a, a donde el Papa a presentarle lo que cada quien preparó, la celebración que cada quien preparó. San Buenaventura con su hábito franciscano, donde se metían aquí las manos al centro con unas bolsas que se le hacen al frente, ¿verdad? Y Santo Tomás, ya todo el mundo sabía de la eminencia que Santo Tomás era a nivel de teología. Y entonces le dieron la oportunidad a Santo Tomás de que empezara él. Y entonces cuenta la leyenda
que mientras Santo Tomás iba contando cómo iba a ser la celebración del Corpus Christi, San Buenaventura en la bolsita al interno de su hábito fue rompiendo los papeles de sus escritos acerca del Corpus Christi, de lo que él pensaba. Y cuando le dieron la oportunidad a él, le dicen, no, Santo Padre, habiendo escuchado lo que Tomás dijo, lo mío nada a la par de eso. Y vean, yo rompí los papeles porque sinceramente lo de él está mejor. Pero eso es un acto de humildad muy grande de San Buenaventura con respecto a la celebración del Corpus Christi. La que tenemos fue la que organizó Santo Tomás de Aquino con algunos cambios que ha ido pues teniendo a lo largo de los siglos, ¿verdad? Pero para que entienda que entonces la presencia, el culto eucarístico fuera de misa sale a razón de una crisis que hubo en la iglesia de dudar de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Por eso les cuento otro testimonio y ese es más actual. Y ustedes dirán, uy, no le creo, padre. Un director espiritual de la Madre Teresa de Calcuta contó ya después de que ella había fallecido que durante 50 años la Madre Teresa de Calcuta tuvo dudas de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Y ustedes dirán, la Madre Teresa, Santa Teresa, sí, pero les digo una cosa, ¿saben en 50 años, porque eso es lo que dice su director espiritual, ¿saben en 50 años cuántas veces faltó la Madre Teresa a la misa diaria? ¿Saben a cuántas faltó? A ninguna, Mm. porque a pesar de sus dudas, era más grande su fe. Está bien que nosotros tengamos dudas, de eso es normal, pero que por encima prive la fe, que yo pueda ser capaz de decir, no, pero sí, sí está, y voy a ir. Por encima prive la fe. Bueno, eso es el capítulo 8. Es un recorrido histórico de cómo se fue desarrollando el culto eucarístico hasta la reforma posconciliar de Trento. El capítulo 9, ¿tienen dudas sobre el domingo, el día de la Eucaristía? Creo que es muy claro. Este, Juan Pablo II en el documento Dies Domini llama al domingo Día de la Eucaristía, Día de la Luz, Día del Espíritu, Día de la Iglesia. Bueno, lo llama de varias maneras. Pero el domingo es el día de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque desde el principio los primeros cristianos comprendieron que el domingo iba a tener preeminencia sobre el sábado. Y entonces poco a poco, en un proceso de algunos años, ellos fueron dejando el culto de la sinagoga de los sábados y se fueron trasladando a la parte de celebrar juntos el domingo. El domingo y lo que celebraban era la fracción del pan. ¿Qué nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 4? La comunidad se reunía a cantar los salmos, a leer las escrituras, que en ese momento eran las escrituras del Antiguo Testamento, porque no se habían escrito las del Nuevo, o estaban apenas escribiéndose, a la explicación de los apóstoles, o sea, a la homilía, y a la fracción del pan. Se partía el pan y se le daba a todos. Entonces, el domingo empezó a tener esa preeminencia como el domingo donde la iglesia se reúne para celebrar la fracción del pan con aquellos mismos gestos y signos que el mismo Señor Jesucristo utilizó en la última cena y que le dijo a sus apóstoles, síganlo haciendo en conmemoración mía. Que recuerdan que les expliqué que era conmemoración. Ujú. Recuerdan a las payasadas de mi profesor, ¿verdad? Que había el techo y que nos trasladábamos y todo lo demás. Bueno, eso es conmemoración. Entonces, el domingo también viene a ser como un combatimiento a la secularización que había ese día en todo el Imperio Romano. Recuerden que la iglesia nace en el seno del Imperio Romano, porque el Imperio Romano sí, pues, conquistó todo lo que hoy es Europa, la mitad de Asia, todo el norte de África, o sea, todo lo conocido hasta ese momento. Entonces la iglesia pues, nace y empieza a crecer dentro del Imperio Romano. Y el Imperio Romano tenía la secularización del domingo. El domingo como el día donde ellos celebraban al dios Sol. Y entonces
el cristiano empieza a contrarrestar esta secularización, pues celebrándose el domingo. O sea, la intención no es contrarrestar, que a ellos se celebraban, pero sí a darle más importancia de santificar el día del Señor, el día domingo, y así contrarrestar la secularización que estaba viviendo. El domingo es el día de la resurrección, por eso tiene preeminencia, porque es el día que Cristo resucitó. Ah, pues es que Dios estuvo, que Cristo estuvo en el sepulcro el sábado, sí, pues estuvo en el sepulcro. El día principal fue el día que resucitó. Y ese día es importante para todos, y así lo comprendieron los apóstoles desde un inicio. Y hoy en día otra vez estamos volviendo a la secularización del domingo, donde hay gente que tiene que trabajar el domingo porque tiene que trabajar el domingo. Y hay otros que no tienen que trabajar el domingo, pero aún así se ponen a hacer otro tipo de actividades el domingo y se les olvida santificar el domingo. El domingo es el día de la Eucaristía, entonces es un día donde yo planeo mi día no con base a qué momento me quedo para ir a misa, sino que voy a ir a misa y de ahí planeo lo demás. Y entonces que la misa es a las 11 en mi pueblo, bueno, entonces está planeado la misa de 11 y entonces a partir de ahí, bueno, ya vamos y el almuerzo y en la tarde hacemos que vamos al bingo, al té de canastilla, a la fiesta de la abuela, eh, a lo que a la actividad que tengan y en la noche lo que tengan. Pero entonces, los problemas pastorales vienen a surgir otra vez, que son temas actuales. Eso es lo que se refiere a la unidad 9. Hoy estamos teniendo problemas de que la gente no santifica el domingo y no saben cómo santificarlo. O sea, es que ni siquiera lo saben. Piensan que el domingo solo, santificar el domingo solo ir a misa, o sea, la parte más importante. Pero no es solo eso, el domingo es día de descanso. El día de descanso. Yo dejo las actividades que estoy haciendo de lunes a sábado y el domingo las cambio. Hago otras. Descanso. Voy a la playa. Caminamos en la montaña. Vamos al cine. Bueno, lavo el carro si es que no lo hago entre semana. Pero mis actividades cambian. Mi cuerpo tiene que entender y mi mente que el domingo es un día diferente donde yo me relajo. ¿Por qué? Porque voy a identificarlo con mi descanso también. Y eso es parte de los problemas Padre, pastorales que estamos haciendo hoy en día. Dígame, mañana. una pregunta. Es que, bueno, si uno está cuidando niños, eh, puede faltar a misa, ¿verdad? Y si Llévelos a uno misa. cuida, perdón, A los niños se los lleva a misa. ok, pero digamos, en el caso mío, que cuido a una adulta mayor y a Ah, veces bueno, se pero me es que ahí, complica. como dijo aquel, ahí cambia la cosa. Porque usted a los niños los puede llevar a misa y hay que llevarlos desde muy pequeños para que entiendan la celebración poco a poco. En cambio, un adulto mayor que ya es grande, que yo no lo puedo alzar para llevarlo y lo demás, porque es complicado y no puede moverse y no puede salir, pues ahí cambia el asunto. Entonces, si yo no puedo ir a la misa porque tengo que cuidar a un adulto mayor, pues santifique el domingo de otra manera. Es lo que le decía yo a los otros dos grupos con los que he estado hoy en tutorías. El santificar el domingo no es solo con la Eucaristía. Si yo no puedo ir a misa, hay pueblos en Costa Rica donde no hay misa el domingo y la gente no está cayendo en pecado mortal por no ir a misa, sino pueden trasladarse, ¿verdad? Que tienen que estar 20 minutos en un carro, no pasa bus por ahí para ir al pueblo más cercano a la misa, etcétera. Yo fui párroco en Jicaral y tenía pueblos donde el bus no pasa el domingo y no pueden salir para ir a la misa del pueblo más cercano que donde haya misa dominical. Entonces, íbamos nosotros entre semana y esa es su misa. Pero yo les ponía un ejemplo, doña Ana, y tal vez no se le va a servir hoy, de algo que a mí me sucedió hace poquito, ahora en febrero. Yo caí en el hospital 6 días aquí en Roma y vieran que no es nada bonito caer en el hospital en un país extranjero. Bueno, no me Ya me atendieron mal, imagino. pero no es bonito, porque dice aquí quién viene, ah? Bueno, un amigo de Honduras iba a verme casi todos los días, después de unas monjas y así fue. El asunto es que yo caí sábado en la tarde al hospital y me dejaron guardado hasta jueves.
duré 6 días. Entonces yo el domingo no fui a misa. ¿Qué hice yo para poder santificar mi domingo? Porque yo tengo que santificar el domingo. Entonces, agarré la liturgia de las horas y recé la liturgia de las horas. ¿Por qué? Porque la liturgia de las horas, dice el magisterio, es actualización del misterio pascual de Cristo, como lo es la Eucaristía. También Cristo se hace presente. Otro modo, ese Germán, otro modo de la presencia de Cristo, la liturgia de las horas. Entonces, cuando yo, por X o Y motivo, no puedo ir a la misa dominical, y ojo que enfatizo en no puedo, una cosa no puedo, otra cosa no quiero. Entonces, cuando yo no puedo ir a la misa dominical, entonces, pues yo voy a santificar mi día. El domingo lo uso para descansar en la medida de lo posible y voy a tratar de entonces de estar en una celebración que me actualice el misterio pascual de Cristo, como puede ser laudes, o puede ser las vísperas, que las puede hacer usted en su casa, con su familia, con el adulto mayor que usted cuida, incluso, para que ambos vivan una celebración que realmente actualiza el misterio pascual de Cristo, como son la liturgia de las horas. ¿Me entendieron? Sí, en esa parte, Muchas gracias, Padre. Pero para servirle. entonces, vea, si yo por cuidarla a ella no puedo salir, no es que esté pecando. No porque usted no puede. Entienda que Ok, una cosa, poder y poder y querer es lo que cambia la situación de pecado. Yo quiero ir a misa, pero no puedo, no estoy ajá, pecando. Yo ok, puedo ir a misa, pero no quiero, ahí estoy pecando. ok, ok, Padre. Muchas Listo, gracias por explicarme todo eso. muy bien. El capítulo 10 habla acerca de orientaciones o consejos, esas son las orientaciones, son consejos para una espiritualidad eucarística. Recuerden que espiritualidad, es que cuando entendamos eso, ¿qué es espiritualidad? Vamos a entender todo lo demás. La espiritualidad no es rezar. O sea, rezar es parte de la espiritualidad del cristiano, pero no es toda la espiritualidad del cristiano. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres espirituales. Todo lugar a donde yo vaya, va mi cuerpo y va mi espíritu. Todo lo que yo haga, lo hago con mi cuerpo y con mi espíritu. Entonces, la espiritualidad cristiana a mí me acompaña o me debería acompañar conscientemente en todo lo que yo haga. Y entonces, en cada cosa que yo voy a hacer, me pregunto, ¿esto agrada a Dios? Si esto agrada a Dios, ok, vamos. Y estoy haciéndolo espiritualmente. Estoy haciéndolo con espiritualidad. Si no agrada a Dios, no lo hago. Entonces, eso que no hice también es una acción que hice espiritualmente. Entonces, cuando entendamos que la espiritualidad no es una oración en concreto, sino que es toda mi vida que es espiritual, toda mi vida está para agradar a Dios. Y ahí estoy diciendo que estoy viviendo mi espiritualidad. Entonces, la espiritualidad eucarística me tiene que llevar a mí a entender que yo me voy a ir a encontrar con Dios en la Eucaristía, como ya se lo expliqué en el primer capítulo que vimos hoy, y que a razón de eso mi vida cambia. Por eso habla de que es un misterio de presencia santificadora, porque yo me fui a encontrar con Cristo y me santificó. Y una persona que está santificada por Dios, ok, entonces es una persona desprendida, vea que ahí habla de despojamiento, es una persona que se ofrece, ya sea en ayudar, en aconsejar, en estar ahí dispuesto a todo aquel que lo necesite. Es una persona que busca siempre la unidad de la familia, de la comunidad, de tu grupo de iglesia, etcétera. Es un grupo es una persona que busca estar en comunión. Comunión es en constante relación.
Entonces, como yo voy a hacer las cosas pensando en si esto agrada o no al Señor, entonces voy a estar en constante comunión con Dios, porque todo lo hago pensando en Él, en si le agrado o no le agrado en las actividades que yo voy a hacer. Estoy en comunión con Dios. Y la Eucaristía me ayuda a que yo haga todo eso pensando en la manera escatológica. ¿Qué es la escatológica? En saber que yo no me voy a quedar en este mundo, que yo tengo que pasar de este mundo al Padre, al cielo. Recuerden que eso es escatología, pensar ya en el cielo. Entonces, vivir la Eucaristía es vivir un pedacito en el cielo aquí en la tierra. Y la Eucaristía me tiene que llevar a que cuando ya yo no esté en la misa, todo aquello que yo haga, lo hago pensando en que yo me quiero ganar el cielo. Por eso tengo que estar pensando si agrado o no a Dios. Porque todo está en línea escatológica. Yo estoy aquí solo de paso. No me voy a quedar aquí. Entonces yo tengo que estar siempre en línea escatológica, pensando en que aquí no me voy a quedar. Yo voy a continuar un camino que es hacia Dios. Y la Eucaristía me ayuda a vivir todo eso. Vean que una persona que no va a misa es una persona que no está unida a la comunidad y va a estar contraria al pensamiento de la comunidad por completo. Una persona que piensa solo en sí, en egoísta, este, no es una persona que piensa en comunitariamente, es una persona que se opondrá a cualquier cosa. Vean ustedes en la Asamblea Legislativa, en Costa Rica, cada grupo tiene una línea de pensamiento y como no pueden hacer unidad entre ellos, se atacan entre ellos. Una persona que no es capaz, que no va a misa el domingo, ustedes la verán, se dice católica, pero todo lo critica y está a favor del aborto y está a favor del disque matrimonio igualitario y no está a favor de fulano y pasa criticando al cura y etcétera. No hace unidad, no está disponible para ayudar, no hace comunión con Dios ni con sus hermanos, no le interesa el ganarse el cielo, vive ahí en el stand-by. Entonces, una espiritualidad eucarística es saber que yo el domingo voy y me lleno en una celebración que me santifica, que me pone en perspectiva escatológica, que me puso en unidad y comunión con mis hermanos y con Dios, y que afuera lo tengo que seguir viviendo hasta la próxima vez que vaya. Fíjenme, eso no se vale. Yo di una clase hoy. Yo les voy a pasar la factura aparte a ustedes. Que esto solo lo hago con ustedes. Padre, es que sus comentarios son muy valiosos para nosotros, valiosísimos. Ahora llamo, el lunes llamo a la secretaria. Le digo, hágame favor a los de Eucaristía, me les cobran 10% más. Ah, no, es maravilloso lo que nos ha dicho. Estoy, Entonces, si digo, no se habían leído esos numerales, entonces ya llevan ahí los tics para que se lo puedan leer. Nos quedan 5 minutos. Hablamos del examen. ajá, Con respecto al examen, tienen toda esta semana para hacerlo y entregarlo a más tardar el 11 de abril. Me lo mandan a mi correo electrónico, por favor. Yo les voy a responder diciendo recibido. Si en un término de 24 horas que ustedes me han mandado el examen no recibieron el recibido, para que la redundancia, póngame en el chat que ya me lo enviaron y que revise porque posiblemente por ser correos nuevos me lo tira al spam, me lo tira al spam y no lo vaya a ver. Entonces, cuando ya los tengan, entonces en términos de 24 horas ya yo tendré que haberles respondido, recibido y eso ya a ustedes les da seguridad de que el examen ya yo lo tengo y se los voy a recibir y se los voy a corregir y después se los voy a devolver ya con las correcciones o con la nota incluso. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Está bien? Padre, No se usted nos presenten. puso su correo en el chat. Nos puso su correo, sí.
Si no me equivoco, desde el inicio, Cinia se los puso, la encargada de Incotep, la secretaria de Incotep. Ok, ok, Y si no está, revisen, y si no está, me dicen y yo ahí se los paso. ok, está bien, padre. ¿Ok? Entonces, para que lo sepan, entonces yo durante la Semana Santa los voy a revisar y en el transcurso ya el primer lunes de Pascua, por esos días, yo espero tener ya los exámenes listos con las notas para que si Cinia se los... Bueno, yo mismo ahí les hago llegar el examen y a Cinia las notas. Ahora un anuncio. Si quisieran seguir recibiendo, formándose todos los días con pequeñas cosas de liturgia, pero todos los días, este servidor tiene un grupo de Facebook, de liturgia en Facebook, que se llama Amantes de la Liturgia. Lo comencé en mayo, hace 4 años. Este próximo mayo cumpliremos 4 años. Ya al día de hoy somos más o menos 53,000 personas en el grupo. Y es exclusivo para formación litúrgica. Ahí no se permite otra cosa que no sea formación. Todos los días hay infografías de documentos de la iglesia. Cuando terminamos un documento empezamos otro. Ahorita estamos con el bendicional, explicando todas las celebraciones de bendición que hay en la iglesia. Todos los días tiramos una trivia bíblica litúrgica, donde ustedes pueden entrar a esa imagen que donde está la pregunta y en los comentarios responder, no importa si está bien o está mal. Al final del día, llegando a la medianoche en Costa Rica, más o menos se coloca la respuesta correcta, indicando de cuál documento de la iglesia se tomó, porque no son opiniones personales, sino que es el magisterio. A veces se hacen videos, se comparten cosas que se encuentran en internet que valen la pena. Bueno, el asunto es que todos los días hay algo ahí para ir aprendiendo, poquito a poco, poquito a poco. Entonces, si lo quieren, nada más van a Facebook, buscan Amantes de la Liturgia, le dan ser aceptados al grupo y ya una vez que se les acepte ya pueden empezar a participar y ver todo el contenido que hay ahí. Le digo, hay 4 años Excelente, de contenidos, de 4 años de contenidos ahí. Entonces, excelente, excelente. se han tocado muchos temas ya de liturgia. La Eucaristía, pues es casi siempre el tema central, pero ahí ya se habló del bautismo, se habló del matrimonio, se ha hablado de la confirma y por su infinidad de temas para que lo puedan seguir ahí buscando. Muy Está bien. bien. Por lo demás, yo les agradezco la paciencia en este trimestre. Si el próximo trimestre tienen algún curso de liturgia, pues ahí nos veremos, si Dios lo permite. Y si no, pues ahí nos encontraremos en la vida, en esta o en la otra, pero en la vida, porque no somos de la muerte, somos de la vida. Sea esta, sea la otra. Entonces, ahí nos encontraremos si Dios lo permite. Que sigan disfrutando su fin de semana allá en cerca de Osa o allá en San Rafael de Escazú o allá por Zampa, era. Santo Domingo. Santo Domingo de Heredia, perdón. O allá en Santo Domingo. Muchas gracias de verdad. No, Que gracias a Dios me usted, los padre. acompañe. Amén, Y les doy la igualmente. bendición. Ajá. Que el Señor esté con ustedes Y Con tu con tu espíritu. espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Igualmente. Amén. Muchas gracias, de verdad, un gusto. Gracias a usted, Saludos padre, a su por todo. esposo, que se Muchas recupere, gracias. El curso estuvo bellísimo. Muchísimas gracias. para servirles. Hasta luego. Bueno, Feliz hasta noche, luego. padre, y feliz tarde, compañeras. Bueno, Ok. adiós. Hasta luego. Muchas gracias a todos.